Hoy aprovechamos la ocasión para hablar con Antonio García Moya, militar de profesión que pasó años de su época como profesional aquí en Zamora, destinado en Zamora, y que conoció por dentro ese regimiento de infantería Toledo al que ahora dedica este libro. Queremos conocer un poquito más de la historia de este regimiento de infantería, cuándo nació, las épocas que pasó y por qué desaparece finalmente en 1987. Saludamos ya a Antonio. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos por qué decides dedicarle un libro entero al regimiento, un regimiento que conociste. Sí, pues bueno, en el año 2000 yo trabajaba en una revista e investigando para completar un artículo llegó a mis manos un libro que contenía un breve historial del regimiento de Toledo y aquello fue el inicio. Y dije, pues a ver si profundizo más, y tropezando unas veces con unas cosas y otras veces buscando, pues al final se convirtió en un trabajo que duró casi 5 años. Y bueno, pues la verdad es que a mí me entusiasmaba el tema, tenía un interés personal por el cariño que guardaba y que guardo hacia esta unidad, y esa fue la causa por la cual empecé a trabajar en el regimiento e investigar en él. ¿Qué fue esa información que te llamó tanto la atención que dijiste, bueno, yo quiero escarbar más en la historia de este regimiento de infantería ubicado hasta ese año, bueno, pues en el Campus Viriato, lo que hoy conocemos como Campus Viriato? Sí. Yo estuve aquí hasta el año 87, yo fui de los que conmigo se cerró el regimiento. Ya la verdad es que las plantillas en aquella época eran muy reducidas, había menos soldados que mandos. Y no puedo concretar con exactitud qué acción del Toledo, del periodo histórico del Toledo, que fueron 300 y pico años, 327, no puedo concretar, pero hay múltiples acciones en las que el Toledo, que siempre fue paralelo a la historia de España, pues comenzó su andadura en el año 1661 para conquistar, intentar recuperar Portugal. Pero ya aquello no fue posible, fue una campaña que supuso la separación definitiva, pero luego hay interesantísimas acciones posteriores, ya en el siglo XVII, luchando en Italia, en Portugal de nuevo, en América era de las unidades que guarnecían ocasionalmente las plazas que teníamos allí, luego ya posteriormente la guerra de independencia, las guerras carlistas, en fin, si me tuviera que quedar con un episodio en concreto me costaría mucho, porque guardo entrañables recuerdos y entrañables descubrimientos de algunos aspectos de su historia que no estaban contemplados en los historiales que previamente había anteriores al Toledo, que eran muy breves. Vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Cuándo y cómo nace este regimiento Pues, aquí en esta tierra? En Zamora, el regimiento, aunque en el siglo XIX había habido destacamentos mientras el regimiento estaba establecido en Galicia, enviaba compañías para guarnecer Zamora, que no había guarnición oficial, por así decirlo. Pero cuando oficialmente viene el regimiento es en el año 1903, pocos años después del regreso de la desastrosa campaña de Cuba, pues el regimiento, que estaba establecido entonces en Valladolid, es trasladado a Zamora, y yo pienso que de una forma un tanto provisional, porque cuando llega aquí tiene que compartir cuartel se aloja en el cuartel viejo, que muchos zamoranos, al menos el nombre de la plaza queda, pero algunos sí que lo han conocido, edificado, y tuvo que compartir cuartel con una unidad de caballería que eran los lanceros de Farnesio, que también estaban allí. Así que en ese año llega a Zamora, pero este regimiento con este nombre ha pasado, como dices, por diferentes sitios entonces. Sí, bueno, como he dicho, se funda en el año 1661, no con el nombre de Toledo, sino con el nombre de Tercio de Vera, porque en este siglo los regimientos se denominaban tercios y recibían el nombre de su jefe. Entonces, el jefe de aquel tercio era Diego Fernández de Vera, y tomó la denominación de Tercio de Vera, se creó para la campaña de Portugal. Y luego, pues a lo largo de la historia, ha ido cambiando de denominaciones, con denominaciones muy curiosas, como
tercio provincial de Toledo, que era debido a que el rey obligaba a la provincia de Toledo a mantener un tercio y así lo eximía de las reclutas. Es decir, las autoridades provinciales elegían quiénes iban a formar y a mantener aquel tercio y así se libraban pues, de las reclutas exteriores. Y posteriormente recibió también un nombre que a mí me gusta mucho, que es el tercio de los azules viejos, que este nombre venía dado por el color del uniforme. Ellos vestían de azul, el regimiento vestía de azul, entonces recibía el nombre de los azules. Como había otro regimiento más moderno que también vestía de azul, pues los más antiguos recibían el nombre de los viejos. Tercio provincial de los azules viejos. Era a principio del siglo XVIII, mantenía ese término. Y ya prácticamente cogió el nombre de Toledo a principio del XVIII y ya lo mantuvo con algunas variaciones, batallón de maniobra, tercio, la numeración como antigüedad del regimiento fue variando porque algunos desaparecían, pero al final se quedó con el 35 desde mitad del siglo XIX y esa numeración de Toledo número 35 la mantuvo prácticamente, bueno, hasta su disolución, aunque cambió en la época de la Guerra Civil, varió la numeración, pero bueno, se puede decir que fue un periodo de tiempo muy corto. ¿De dónde le viene este nombre? Ya que fue cambiando, ¿por qué se quedó con este nombre? De Toledo es porque cuando el citado Diego Fernández de Vera tiene que reclutar gente para su tercio, las primeras compañías las reclutó en la provincia de Toledo. Entonces pues ya se quedó pues un poco por el origen de sus soldados con este nombre de Toledo. Antonio, cuando el regimiento llega a Zamora en 1903, sí. ¿Cuáles son pues eso, las empresas más importantes a las que se enfrenta pues eso, desde ese año hasta ya casi hasta cuando ya desaparece? Bueno, en el siglo XX el Toledo participa en importantes acciones. Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos entre medias una guerra civil, pero anteriormente en la campaña de 1909 el regimiento Comunidad no participa en la guerra de África, en la campaña de África, pero sí es sabido que trasladó varios contingentes de tropas al regimiento del Príncipe, que todavía está asentado en Asturias, y el Príncipe sí participó. Entonces podemos decir que soldados zamoranos establecidos, enrolados en el Príncipe, en sus filas, pues participaron en aquella campaña. Y luego ya, con ocasión del desastre de Anual, Melilla está amenazada y el gobierno decide formar un buen grupo de batallones expedicionarios que se llamaban. Cada regimiento formaba un batallón al completo y lo mandaba a África, a la zona de Melilla en concreto, y allí pues el regimiento participó en acciones muy importantes. Fue uno de los regimientos que llevaron a cabo importantes empresas, como por ejemplo nada más llegar fue una de las unidades que trabajaba en vanguardia guarneciendo la posición de Sidi Ahmed El Hach, que estaba dirigida por un comandante del Toledo, el comandante Arias Rivas, que posteriormente fue condecorado por aquella acción. Más adelante lo encontramos intentando habituallar a las posiciones sitiadas, como Tifaruin en el año 1923, en cuya acción el jefe del batallón murió en el combate. Y también una acción importante cuando se está planificando el desembarco de Lucemas, ya en el mes de septiembre de 1925, Abdelkrim, el cabecilla rifeño, como se ve amenazada su zona de origen, Asdir, toma la determinación de atacar la capital del protectorado español, que estaba defendida por una cadena de reductos, de bloqueos, de posiciones defensivas, entre las que destacaba la de Kudia Tajar. Sitiaron aquella posición durante muchos días, la situación era angustiosa y en la columna de rescate de aquella posición, que finalmente fue liberada, estaba el batallón del Toledo, en el que actuaba ya en la zona de Ceuta. Esto está en la zona de Ceuta. Entonces, posteriormente, siglo XX, ya queda la guerra civil. La guerra civil, el regimiento, como todo el mundo sabe, participó en la zona, en el bando rebelde, y entonces una unidad que normalmente tenía 2 o 3 batallones se sobredimensiona hasta el número de 28.
habiendo batallones de seguridad, de orden público, batallones de instrucción, batallones de ametralladoras y el principal número eran batallones de infantería, que podemos decir que siempre hubo un batallón del Regimiento de Toledo o procedente del Regimiento de Toledo que combatió en todas las campañas de la Guerra Civil, se combatió prácticamente. Después de la Guerra Civil, ¿qué es lo que ocurre? Después de la Guerra Civil, el regimiento ya queda como una unidad de guarnición, porque posteriormente España se vio implicada en la campaña de Izmi-Sáhara, pero el regimiento no participó en aquella campaña. No podemos decir que algún oficial, algún mando fuese destacado allí, pero como unidad no estuvo allí. Y después, pues en el abandono del Sáhara, en el año 75, pues tampoco intervino como unidad del Toledo. Ya simplemente quedó como una unidad de guarnición. En el año 65 adquirió el sobrenombre o el término de unidad contracarro, que mantuvo hasta su disolución. ¿Y qué significa ese término? Contracarro es que la unidad era el único regimiento que había en España con este término. Era una unidad especializada en luchar contra los carros de combate, contra los conocidos como tanques. Entonces, pues estaba dotada en los primeros tiempos con cañones de artillería transformados a infantería y especializados eran armas contra carro, como he dicho, y ya en la época más moderna, ya en los años 80, la unidad era una unidad muy moderna en términos de armamento contra carro. Estuvo dotada primero con unos misiles que se llamaban cohetes, mejor dicho, cohetes que se denominaban Cobra, y luego ya los verdaderamente modernos fueron los Milán. Era un misil muy moderno para aquella época y el regimiento tenía 2 compañías con estas armas. ¿Ejerció alguna vez como unidad especializada contra carro como tal? No. Desde que toma la denominación de contracarro no intervino en ningún conflicto. ¿Por qué se cierra finalmente el Regimiento Toledo? Bueno, pues acaba de... Sí, bueno, en los años 80 hay una importante, hacia el final, en el 87 concretamente, hay una remodelación importante en el ejército. Hay muchas unidades, sobre todo de infantería. Prácticamente todas las provincias tienen un regimiento y entonces se toma la determinación de modernizar el ejército, suprimiendo unidades y creando grandes bases. Con lo cual, pues claro, pues un importante número de unidades desaparecieron, y esta unidad, que no era, por así decirlo, específica de infantería, sino que tenía un carácter contracarro, que ahora mismo estas unidades contracarro, todos los regimientos tienen una unidad contracarro, pero es de acompañamiento y de por así decirlo, una unidad interna defensiva. Antonio, hemos repasado a grandes rasgos, porque seguro que hay muchísimas cosas por contar y el volumen del libro, bueno, pues lo demuestra, un poquito la historia desde sus inicios hasta que desaparece ya finalmente este regimiento. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de este libro? Mucha información, muchas citas también, pero también fotografías. Sí, también hay algunas fotografías, dibujos de uniformes de época, algunos títulos, emblemas, condecoraciones, nombres y retratos de algunos de los protagonistas de su historia, que a mí me gusta siempre destacar, porque el regimiento en sí es un nombre. En realidad, los que conforman ese regimiento, sus tropas y sus mandos, son los que constituyen la unidad. Entonces, yo siempre he preferido no olvidar, si tengo que quitar algo, quito algo de la unidad, pero dejo al individuo. ¿Dónde encontramos este libro, que ha sido publicado por el Instituto de Estudios Zamoranos, que presentabais hace unos días en Zamora? ¿Dónde lo podemos encontrar y qué es lo que le dirías, pues eso, a los espectadores para que busquen información en él? Bueno, el libro se puede adquirir directamente en el Instituto de Estudios Zamoranos, que está en el colegio universitario, me parece, sí, en el conglomerado que hay en la Plaza de Alemania, creo que es allí. Y bueno, pues yo siempre he pensado que este libro, o siempre he querido que este libro lo editase alguna institución zamorana, aunque en principio yo lo ofrecí para que se publicase por medio del Ministerio de Defensa.
pero siempre me gustó, preferí que alguna institución zamorana lo editase, porque siempre he pensado que llegaría mucho más al soldado de aquellos años que realizó su servicio militar obligatorio, que era entonces, lo cual suponía muchas veces pues hasta un descalabro para la familia, ¿no? Y para la persona, porque estaba estudiando, y entonces pues con el paso de los años uno siempre se vuelve un tanto nostálgico hacia aquel pasado que convertimos un tanto romántico, ¿no? Sirviendo a la patria en estos términos, por decirlo de alguna manera. Y siempre creo que puede despertar interés al verlo, pues a ver, ¿qué pasó en el año que estuve yo? Y por el interés pues se puede ir buceando tranquilamente, porque está escrito cronológicamente desde 1661 hasta el 87 y se puede ir conociendo un poco la historia de España y las acciones en las que vivieron los soldados del Toledo a lo largo de 327 años. Así que se animen, ¿no?, a conocerlo. Pues yo creo que, aunque no sea una obra para leerla entera, pero sí es recomendable, se puede animar uno. ¿Por qué, y ya terminamos con esto, Antonio, por qué El profetizado, que es el subtítulo del libro? El profetizado, pues es una historia muy, muy bonita, porque cuando nada más formar el tercio en la campaña de Portugal, 2 años más tarde se llega el ejército de Castilla, emprende una acción ofensiva y llega hasta la plaza de Évora, hasta la ciudad de Évora, que es una ciudad amurallada muy bonita. Y en mientras estaba allí, el maestre de campo Fernández de Vera conversó un día con un religioso carmelita de aquella ciudad, de uno de los conventos, el cual le dijo que había una leyenda que decía que los castellanos entrarían en la ciudad y al cabo de 3 días tendrían que salir huyendo, y que el Austria, que era el jefe del ejército, el Juan José de Austria, que era un hijo bastardo de Felipe IV, era el que mandaba el ejército, que el Austria tendría que salir huyendo. El maestre de campo, quizá con cierta prepotencia, no hizo caso al carmelita. El caso es que el ejército portugués apareció en las inmediaciones al cabo de, no 3 días, pero una semana aproximadamente, en una localidad que se llama Estremoz. Allí se entabló una batalla y los españoles fueron derrotados y el Austria tuvo que salir huyendo. Y desde aquel día el tercio, entonces todavía tercio de Vera, recibió el sobrenombre del profetizado. Pues la explicación del subtítulo de este libro, que le pone el inicio, ¿no?, a la historia de 300 años, que se dice pronto, y aquí en Zamora muchos de ellos, por lo menos hasta desde principios del siglo XX, podemos conocer un poquito más la historia de todos esos militares, que fueron muchísimos los que pasaron por aquí, y de todas esas acciones y pues empresas en las que estuvieron involucrados durante todos estos siglos. Regimiento de Infantería de Toledo, de Antonio García. Pues nada, que solo nos queda decirles que busquen este libro y que indaguen pues todo aquello que les interese.